Good morning, my students. Buenos días, alumnos del aula junior. Les saluda Miss Claudia del área de inglés y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo tema, el tema 14 del curso de inglés. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el grammar. Tenemos el have y el has, que son verbos que en español significan tener. ¿Sí? El objetivo de la clase de hoy día es to talk about your things, ideas and problems. Ok, vamos a hablar sobre nuestras cosas, nuestras ideas y problemas. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste el have y el has. A ver, chicos, en primer lugar, el have y el has, en este caso vamos a hablarlo en el simple present, en el presente simple. Como ya les mencioné, have y has ambos significan tener, pero vamos a ver con qué pronombres los utilizamos. Dice, have se usa con los siguientes pronombres personales, I, you, we, and they. Ok, entonces tenemos estos pronombres y solamente con estos pronombres vamos a usar el have. For example, you have the greatest collection of music. Tú tienes la mejor colección de música. ¿Te das cuenta? Tú tienes. You have. Ahora vamos con they. They have a swimming pool. Ellos tienen una piscina. They have. ¿Ok? Ellos tienen. Entonces, solamente con estos pronombres, recuérdalo bien, vamos a usar el have. Luego dice, el has. Has se usa con la tercera persona del singular en inglés, es decir, los pronombres he, she, it. En el caso de it es para hablar de un animal, cosa o lugar, ¿no? For example, he has some paintings. Él tiene algunos cuadros. ¿Ves? Él tiene. Ya no estoy usando el have, estoy usando el has. ¿Por qué? Porque es tercera persona. ¿Y cuáles son las terceras personas en inglés? Bueno, en este caso es he, she, it. ¿Ok? Now, the second example, el segundo ejemplo con has. She has 4 brothers and 4 cousins. Ella tiene 4 hermanos y 4 primos. She has, nuevamente, ella tiene. ¿Ok? Entonces, chicos, quiero que esto quede bien claro en el caso del uso del have y has. Okay, now, what is the grammatical structure? ¿Cuál es la estructura gramatical en la forma afirmativa? Bueno, siempre vamos a empezar con el sujeto, ¿ya? Al inicio, en este caso el sujeto viene a ser los pronombres o también los nombres de las personas, ¿no? En el caso del I, you, we, they, vamos a usar el have. For example, I have a dog. Yo tengo un perro. You have a dog. Tú tienes un perro. We have a dog. They have a dog. ¿Ok? Nosotros tenemos un perro. Ellos tienen un perro. Now, with the third person, con la tercera persona, we use he, she, and it. He has black hair. Él tiene cabello negro. She has black hair. It has black hair. ¿Ok? Entonces, chicos, en el caso de la tercera persona siempre vamos a usar el has. No se olvide. Now, negative form. What about the negative form? Well, we have the subject at the beginning. Tenemos siempre sujeto al inicio. Pero ahora vamos a usar el don't o el doesn't. Y luego usaremos el have. Ya no vamos a usar en la forma negativa, ya no vamos a usar en este caso el has, sino únicamente el have. ¿Ok? Acuérdate bien. En el caso de I, you, we, they, vamos a usar el don't y luego el have. Y luego el complemento, ¿no? Por ejemplo, for example, I don't have a dog. Yo no tengo un perro. You don't have a dog. Tú no tienes un perro. We don't have a dog. Nosotros no tenemos un perro. They don't have a dog. Ellos no tienen un perro. En el caso de he, she, it, chicos, vamos a usar el doesn't. ¿Ya? Doesn't.
para hablar en forma negativa. Y luego el have, ojo, acá ya no vamos a usar el has, ya solamente el have. ¿Por qué? Porque ya estamos usando estos auxiliares para hablar de la forma negativa, ¿no? Por ejemplo, he doesn't have black hair. Él no tiene cabello negro. She doesn't have black hair. Ella no tiene cabello negro. It doesn't have black hair. Esto no tiene cabello negro. Bien, entonces no te olvides. Para estos pronombres usamos el don't, luego el have. Y para la tercera persona usamos el doesn't y el have. ¿Ok? Chicos, esto lo copian en su cuaderno. Esta anterior, esta también. Now, what about the question 4? Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Ok, en este caso, chicos, vamos a poner primero el auxiliar. En el caso de I, you, we, they, vamos a usar el do al inicio, ¿no? Luego nuevamente el have y el complemento. La pregunta también al final, el signo de pregunta. Entonces yo voy a decir, do I have a dog? ¿Tengo yo un perro? Do you have a dog? ¿Tienes un perro? ¿Tienes tú un perro? O también puede ser, ¿tienen ustedes un perro? También. Recuerda que el you es tanto para singular, para referirme a tú, o también para referirme a ustedes. Do we have a dog? ¿Tenemos un perro? Do they have a dog? ¿Ellos tienen un perro? Ok, entonces de acuerdo a mi pregunta yo voy a responder. Si yo te pregunto, recuerda que es una pregunta es para que otra persona le pueda responder, ¿verdad? Al hacer una pregunta estamos esperando que la otra persona nos responda. Entonces si yo te pregunto, si yo te digo, do you have a dog? Yes, I do. Va a ser la respuesta que tú me des, ¿no? Sí, yo sí tengo. Otra forma, do they have a dog? ¿Ellos tienen un perro? Yes, they do. Sí, ellos tienen un perro. ¿Ok? Entonces, mira, esta es la forma positiva de responder. Si te pregunto con do, obviamente me vas a responder también con do. Si te he preguntado con they, me vas a responder también con they y obviamente con do al final. ¿Ya? Siempre fíjate en los pronombres porque de esa manera también me vas a responder. Ahora, ¿qué hay si mi respuesta es negativa? No tengo un perro. Entonces voy a decir no, I don't. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? No tengo. No, I don't. Do they have a dog? ¿Tienen ellos un perro? No, they don't. Bien, fíjate en la respuesta. No, they don't. Now, he, she, tercera persona. Does he have black hair? ¿Tiene el cabello negro? En ese caso, she. No puede ser acá. Si yo te pregunto, ¿does he have black hair? Yes, she does. La respuesta estaría incorrecta porque te estoy preguntando con he. Entonces acá mi respuesta sería con he. Si yo te pregunto, ¿does she have black hair? Yes, she does. Sí, en este caso sí está bien, ¿verdad? Porque el pronombre tiene que ser igual, ojo. Y termino nuevamente con does. Te pregunté con does, me respondes con does. Does he have black hair? En este caso estoy preguntando ahora con he. Yes, he does. Ahí también está bien. Ahora, does she have black hair? No, she doesn't. Si mi respuesta es negativa, no, ella no. No, she doesn't. O también, no, he doesn't. Does he have black hair? No, he doesn't. Bien, chicos, entonces esta es una explicación breve de la gramática, en ese caso del uso del have, tanto en positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? Lo copias en tu cuaderno, por favor. Now, open your books. Ahora abramos nuestros libros. And let's going to read and listen to the conversation and then complete the sentences. Ok, a ver, tenemos aquí la conversación entre Clara y Albert. Clara dice, I have a problem. Tengo un problema. Albert, what? ¿Qué? Clara, I don't have a present for my dad's birthday on Saturday. No tengo un presente para el cumpleaños de mi papá el sábado. Albert, does he have a pen for his tablet? That's a good present. Él tiene un lapicero para su tablet.
Ese es un buen presente, un buen regalo. Clara dice, no, he doesn't. He doesn't have a tablet. No, él no. Él no tiene una tablet. Él tiene una laptop. He has a laptop. Okay. Do you have an idea? ¿Tienes una idea? ¿Alguna idea? Clara, no, I don't know. I don't have much time for shopping. No tengo mucho tiempo para comprar. Albert responde, oh, you're right. You have a problem. Oh, estás en lo correcto. Tienes razón, ¿no? Tú tienes un problema, le dice, ¿no? Okay, according to the conversation, it's Clara's dad's, vamos a completar esta parte. It's Clara's dad's on Saturday. ¿Qué cosa hay el sábado en el caso de su papá? ¿Qué acontecimiento hay el día sábado y qué tiene que ver con su papá? De acuerdo a esta conversación, chicos. It's dad's birthday. Es el cumpleaños de su papá. Entonces aquí vamos a completar con birthday. On Saturday, ¿verdad? Muy bien. Clara doesn't have a. Clara no tiene un. ¿Qué cosa no tiene Clara? Clara doesn't have a. Aha, a present. Yes, she says, I don't have a present for my dad. Ella dice, no tengo un regalo para mi papá. So Clara doesn't have a present. ¿Ok? Muy bien, chicos. Luego en la clase de Zoom, esto lo vamos a practicar todos juntos en pairs, en parejas. Now, look at this chart. Veamos estos recuadros. Complete the examples. Use exercise 1 to help you. Vamos a completar esto de acuerdo a la conversación de aquí, chicos. In affirmative, we have I have a problem. La forma afirmativa con el have, yo tengo un problema. La forma negativa, don't have. Entonces aquí voy a completar I don't have a present. Muy bien. Question, pregunta, do you have a problem? ¿Tienes un problema? Yes, I do. Sí, yo tengo. Otra pregunta con el you. Do you have an idea? No, I don't. Muy bien. Now, what has he, she, it. Ahora vamos a usar el has, pero con estos pronombres. He, she, it. Affirmative, we use has. Con afirmativo usamos has, ¿no? Clara has a problem. He, positivo, affirmative, he has a laptop. Muy bien. Negative form, vamos a usar el doesn't have, ¿no? Por ejemplo, she doesn't have a present. He doesn't have a table. Questions, preguntas. Vamos a usar el just al inicio. Does he have a laptop? ¿Tiene él una laptop? Ya no voy a usar el do, ojo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona. Entonces voy a usar el does. Does he have a laptop? Yes, he does, ¿verdad? Y nuevamente acá, does he have a tablet? No, he doesn't. Ok, chicos, entonces esto lo van completando en sus libros, ¿ok? Now, let's continue here. Let's going to complete this part. Complete Clara's sentences with have or don't have. Vamos a completar con have o don't have, nada más, ¿ok, chicos? Con estos dos, have o don't have. Por ejemplo, la número 1 dice, I have a great room. It's very big. Yo tengo una habitación grande o genial en este caso, genial. It's very big, es muy grande, pero, pero, si acá hay un pero, quiere decir que lo que sigue es negativo, ¿verdad? But I don't have a TV, pero no tengo un televisor. Nosotros, a television in our house. We have one television. Solo tenemos nosotros un televisor en nuestra casa. But it isn't in my room. Pero no está en mi cuarto. I have a computer. Yo tengo una computadora. It's old. Está antigua. My brothers have. Mis hermanos tienen un Xbox. It's new and es nuevo y ellos no tienen. I don't have a lot of games, only 4 or 5. Y no tienen muchos juegos, solamente 4 o 5. Bien, chicos, completen siempre viendo el contexto de la oración o del párrafo.
Chicos, lo demás lo vamos a completar en la clase de Zoom. También les enviaré las páginas de las tareas. ¡Nos vemos!